gracias por conectarse. Sabemos que el horario es un poco complejo para todos, es por eso que vamos a dejar grabado por si eventualmente alguno quiere volver a repetir o a visualizar luego la presentación, por si se tiene que ir. Así que bueno, le damos la bienvenida a Mateo y a Nahuel. Ellos son analistas de InView. Muchísimas gracias por estar, chicos, hoy acá. Bueno, los dos me comentaron que no conocen Neuquén, así que bueno, cuando quieran se pueden venir para estos lados. Eh, Mateo es licenciado en Gestión Empresarial de la Universidad Austral y tiene una maestría de finanzas por la DITELA. Nahuel es licenciado en Economía por la Universidad de la y bueno, está por completar su maestría en finanzas en la UCEMA. Así que bueno, sin más delay, les dejo la palabra para que comiencen con su presentación. Perdón, me tengo que corregir en una cosita. Vos sabés que sí conozco Neuquén porque fui a San Martín de los Andes. Ah, bueno, Ahí pero está. tenés que venir a Neuquén Siempre, Capital, así nos venís a visitar. claro, siempre se me genera la confusión si Bariloche está en Neuquén o en Río Negro y si San Martín está en Río Negro o en Neuquén, digamos. Siempre se me hace en ese tema. Pero bueno, sí fui a Neuquén porque fui a San Martín de los Andes. Así que Suele estamos. suceder. Perfecto. Bueno, Bueno, procedo chicos, a todo suyo. ¿Me avisan si ven la presentación? Se ve perfecto. Sí, se ve bien. Genial. Bueno, Abigail, gracias por la introducción. Sin mucho agregar por nuestro lado, si te parece, ya nos disponemos a avanzar con la presentación. Acá con Mate nos pareció bien armar la charla en estos dos ejes. Dar primero, por mi lado, un pequeño contexto internacional, antes de pasar a lo local, porque si bien Argentina a veces pareciera que está en un microclima, ¿sí? por sus dificultades, entre otras cosas, acceso a los mercados y al crédito y más cuestiones que seguramente Mate después ahondará. Creemos que es importante poder conocer cuál es el contexto internacional en el que nos encontramos, porque Argentina deja de ser parte de eso, y en algún momento, si retornamos a una estabilidad, será inevitable que Argentina vuelva a estar integrado al mundo en esos dos ejes. ¿Sí? Así que por un lado, en la parte del contexto internacional, yo creí que la mejor manera de contarlo, haciendo eje en el mercado más grande de todos, que es Estados Unidos, es como una historia de dos mercados. Con eso me refiero a este gráfico. ¿Sí? La línea azul oscura es el índice S&P 500 y la línea verde es el índice de bonos de Estados Unidos de grado de inversión. ¿Sí? De grado de inversión significa de alta calidad crediticia. Y el gráfico representa la performance de ambos índices en el periodo de un año. ¿Sí? Podemos ver que acá hay un claro ganador, que es el índice de S&P 500, con una performance por arriba del 20% en el último año y una rentabilidad negativa para el índice de bonos. ¿Sí? Pasando a la historia del primer mercado, que es el del índice accionario, hagamos un zoom, ¿sí? Descompongámoslo y veamos qué pasó adentro del índice, que como ya sabemos está compuesto por las 500 empresas más grandes por capitalización bursátil del país. Por lo tanto, adentro hay más contenido. Y encontramos esto. Los rendimientos dividido en 4 índices en 3. ¿Sí? Porque está el S&P 500, sí que ya vimos la performance por arriba del 20%, pero después tenemos en la línea verde, ¿sí? El S&P 500 equal weight. ¿Qué es eso? Nosotros sabemos que el índice S&P 500 es por capitalización bursátil, por lo tanto, las de mayor capitalización van a pesar más sobre el índice.
¿sí? El YY lo que hace es darle una ponderación igual a cada una de las 500 empresas, ¿sí?, que conforman dicho índice de S&P 500. Y vemos cómo la performance se reduce a la mitad. Y si incluso vamos a las small caps dentro del índice S&P 500, la performance ya se hace de un solo dígito. ¿Sí? Un solo dígito bajo. En cambio, M7 como se le llama a las empresas, las magníficas 7, ¿sí?, que son todas empresas más que nada ligadas a todo el boom de la inteligencia artificial. Ello le compone Tesla, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, y creo que alguna más cool. Como nos daremos cuenta, las magníficas 7 y el componente de concentración del índice que les comentaba recién, ¿sí?, por estar hecho a partir de la capitalización bursátil, da cuenta que gran parte de la performance del índice está explicado por 7 empresas, ¿sí?, estas que nombré recién. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el índice sube y fuertemente cuando los bonos caen, ¿sí?, en este periodo de tiempo? ¿Y por qué es incluso concentrado principalmente en 7 empresas? Yo creo que fundamentalmente es por 2 razones, ¿sí? Uno es porque las expectativas de los economistas, de los inversores, del mercado en general, de una recesión, ¿sí?, de acá a 12 meses vista, ha ido reduciéndose, ¿sí?, mostrado por el gráfico de la izquierda, que es de Goldman Sachs, ¿sí?, del banco de inversión. Por un lado, ¿sí?, las acciones y las acciones de grandes empresas, ¿sí?, las large cap, no están descontando, ¿sí?, un posible escenario recesivo hacia adelante. Por un lado eso, y por el otro lado, el boom de la inteligencia artificial. ¿Sí? Acá puse 2 quotes del Bank of America y de McKinsey, ¿sí?, donde en su research, en sus estudios, ¿sí?, creen que el impacto en la productividad y en la economía va a ser enorme, ¿sí? Por eso es que todo lo que hoy en el mercado está ligado a la inteligencia artificial sube, ¿sí?, por la promesa de crecimiento. La inteligencia artificial es un hecho, ¿sí?, tiene todas sus razones para uno poder formar expectativas a futuro al respecto. Sin embargo, creemos que es una tecnología incipiente todavía. Debe tener, como cualquier otra tecnología, su costo de implementación y su dificultad de implementación. Por lo tanto, yo tendría cuidado con las valuaciones por este lado, ¿sí?, que está pagando el mercado. Por eso es que, como les comenté, termino esta ley preguntando si es probable un escenario de soft landing. ¿Qué es un soft landing? Es que la economía logre reducir los niveles de inflación, que ya es conocido por todos que el fenómeno de inflación mundial que se desató luego de la pandemia y con el rally en las materias primas, ¿sí?, ha sido un flagelo para la economía mundial que se ha estado intentando combatir hace tiempo a través de la política monetaria. Entonces, un soft landing es lograr reducir la inflación sin que esto impacte de manera recesiva en la economía. Para mí, en mi opinión, la probabilidad es baja. Básicamente, ¿por qué? Porque la Reserva Federal, ¿sí?, el Banco Central de Estados Unidos, se embarcó en el más rápido y agresivo ciclo de suba de tasas de los últimos 40 años. ¿Sí? Recién esto tiene parangón con experiencias del 1980 y en 1973. ¿Sí? Periodo reconocido por una altísima inflación en Estados Unidos, crisis del petróleo, por aquel entonces,
¿sí? Pero desde 1980 hasta la fecha es el más rápido y agresivo, la más rápida y agresiva suba de tasas, ¿sí? Este es un gráfico que tomamos de una gestora de fondos de inversión, donde después, si quieren, lo pueden ver. También en color está hecho qué es lo que resultó de ese ciclo, ¿sí? Si un soft landing, si una recesión profunda, ¿sí? Como van a ver, es realmente difícil evitar una recesión luego de un ciclo de tasas tan agresivo. Recordemos que en la pandemia la manera de combatirlo fue llevar las tasas a casi cero. De las tasas a casi cero hace no mucho tiempo, estamos hablando de 2020 y 2021, y parte de 2021 también, o completo 2021, a arriba del 5%, el rango de 5,25, 5,5, como está hoy. Y eso no solo en cuanto a lo que se trata a la tasa de fondos federales, sí, que es la que controla la Reserva Federal, sino que eso se ha esparcido en toda la curva. Sí, acá vemos que la curva de tasas de Estados Unidos está invertida. ¿Sí? Esto quiere decir que las tasas de corto plazo rinden más que la de largo plazo, lo que dice que los inversores esperan una recesión para adelante. ¿Sí? La curva está invertida ya hace unos cuantos meses en Estados Unidos, pero lo que yo quería destacar principalmente ahora de acá no es la curva invertida, sino es este fenómeno donde las curvas largas, las tasas largas, ¿sí? Subieron mucho más que las tasas cortas, ¿sí? Si tomamos en comparación la curva del mes de agosto, ¿sí? Hace no más de 2 meses atrás. Esto te encarece el crédito en general, y sobre todo, como pueden ver en la de 30 años, esto impacta de lleno en el mercado inmobiliario. ¿Sí? Las tasas hipotecarias son a 30 años, por lo tanto, esto puede llegar a tener un lag en la economía, pero realmente es muy difícil que no le impacte de manera negativa. Ahora, ¿por qué Estados Unidos está viendo hoy, y para ya ir cerrando con esta slide y darle paso a Mateo, habiendo expuesto lo que para mí es quizás lo más importante de lo que está atravesando Estados Unidos hoy como mercado de referencia mundial? ¿Por qué estamos viendo ese ascenso en la curva de tasas? ¿Sí? Que como les decía, afecta al crédito, tanto hipotecario como comercial, y para inversión de las empresas. Bueno, para mí está basado en 4 cuestiones. ¿Sí? Por un lado, grandes países demandantes de títulos del gobierno de Estados Unidos ya no lo están siendo tanto. ¿Sí? En este último periodo, en el cuadrante 1, ¿sí? Lo que les quiero mostrar es cómo China, Japón y Arabia Saudita en el eje derecho han estado desprendiéndose constantemente en el último periodo de títulos del tesoro. Desprenderse es venderlos en el mercado, ¿sí? Por lo tanto, eso le pone presión alcista a las tasas por varias cuestiones propias del país. China sí tiene un gran conflicto interno porque no está logrando poder volver a darle un shock de vida a su economía, ¿sí? Para que esta vuelva a acelerar. El mercado inmobiliario también lo trae mal, ¿sí? El mercado japonés también tiene sus conflictos con su propia curva de tasas, y bueno, Arabia Saudita, simplemente con los ingresos que está teniendo del petróleo, decidió dejar de invertirlos en títulos del tesoro estadounidense. Hay conflictos geopolíticos mundiales también importantes, que ahora también seguramente todos estemos al tanto de lo que está pasando en Israel y Palestina, y cómo eso puede llegar, por ser un conflicto en Medio Oriente, a golpear a los países petroleros, por lo tanto también en el precio del petróleo. Después, Estados Unidos tiene un alarmante, se quiere, una alarmante cuestión con la deuda, ¿sí?
En el cuadrante 2, lo que les muestro son las emisiones netas del Tesoro, es decir, netas de las demandadas justamente y principalmente por estos países de la izquierda, del cuadrante izquierdo. En 2023 está proyectado que haya las mayores emisiones netas del 2020, sí, con las necesidades de la pandemia, y se espera que esto siga aumentando para el 2024 en un 23%. Estos problemas de deuda que está teniendo Estados Unidos con una tasa de interés creciente preocupan a las calificadoras de deuda, ¿sí? Por eso en el cuadrante 3 les traigo el título donde Fitch, ¿sí? Una gran calificadora de deuda de Estados Unidos, le bajó la calificación crediticia a Estados Unidos de AAA a AA+, con, ¿sí?, una perspectiva estable, donde subraya que ellos esperan un déficit del 6,3% del Producto Bruto Interno, ¿sí?, para este año, desde un 3,7% en 2022, debido a una debilidad cíclica en los ingresos federales, iniciativas de nuevos gastos y esta alta tasa de interés que les mencionaba. Y por último, el premio por plazo. ¿Sí? El premio por plazo es que el mercado le está exigiendo más a los bonos soberanos por mantener títulos a 10 años en lugar de tenerlos a corto plazo e ir roleándolos en el tiempo. Último, como les decía, está habiendo señales de estrés. Sí, es muy difícil que tal magnitud de suba y de velocidad de tasa no impacte en la economía. Y acá tomé varios cuadritos prestados donde me parece que esas señales de estrés quedan a la vista. Sí, por un lado es el promedio de la tasa de interés de las... Perdón. ¿Alguien habló? Sigo. Les decía, ¿no? El promedio de la tasa de interés de las tarjetas de los consumos en tarjeta de crédito, ¿sí? Ya está viendo un nivel preocupante en las bancarrotas, ¿sí? En Estados Unidos, los default, ¿sí?, si se quieren, las tarjetas de crédito, ¿sí?, también está aumentando a niveles parecidos a recesiones anteriores. El precio del petróleo volvió a tener una nueva escalada de aquella del 2022 cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Y todos aquellos excesos de ahorro que surgieron desde la pandemia hoy se están agotando, ¿sí? Por lo que, como les decía, es muy difícil imaginarse un escenario hacia adelante en donde las tasas no impacten, no solo a nivel de inversión, sino también a nivel de consumo. Así que, básicamente, en ese escenario es hoy en el que está jugando Argentina, además de hacer su propio juego interno, que nada, no conozco a nadie mejor que Mate para dar un pantallazo de este tema y darles una mano de cómo poder prepararse hacia adelante. Bueno, acá estamos. Vamos a compartir. Comparto yo. Bien, perfecto. Bueno, acá estamos. Ya Nau terminó con lo complicado, digamos, que es el mundo. Ahora vamos a lo fácil, ¿sí? Que es Argentina y hay menos problemas y menos incertidumbres que afuera. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? La verdad es que Argentina está bastante complicada en las últimas ruedas. No sé si ustedes estuvieron viendo la dinámica. Yo estimo que sí, porque no solo está saliendo en mercados, sino que sale por todos lados, ¿no? O sea, ya está saliendo en los medios y todo. Y la verdad es que, bueno, ya el hecho de que el dólar está por las nubes, lo hemos escuchado. Alguno me va a decir, pero ahí dice 959 y yo vi que el dólar está a 1.000 pesos. Sí, eso es absolutamente cierto, digamos, hay un dólar que está a 1.000 pesos, que es el dólar, el blue, ¿sí? El tipo de cambio paralelo de mercado informal, ¿sí? El tipo de cambio contado con liquidación, ¿sí?, que es el que se opera legalmente en mercado,
todavía no llegó a los 4 dígitos, ¿no? O sea, todavía no llegamos a esa cifra. Por el momento se mantiene hasta 959, 960, ayer incluso un poquitito más abajo, ¿sí? En 950, 930, dependiendo del tipo de cambio. El problema que esto genera es un poco el descalce de expectativas en todo el mundo. Ahora, si uno lo mira, ¿sí? En perspectiva histórica ajustada por inflación, ¿sí? O sea, este es el dólar a precio constante, ¿sí? Este dólar es perfectamente comparable, este último que tenemos de 959, así ustedes ven la pantalla, me parece. Ahí estamos. Este acá de 959 es perfectamente comparable con todos los demás porque se ajustó por inflación, ¿sí? Entonces, ese 959, fíjense que se compara con picos, digamos, que son comparables a cuando tuvimos la salida de la reestructuración de deuda en octubre de 2020 y hasta incluso con la salida de la convertibilidad en el 2001, ¿sí? Entonces, fíjense incluso que en el 4 de julio de 2002, que fue el pico del tipo de cambio contado con liquidación de ese momento, ajustado por inflación, estamos exactamente en ese mismo punto, ¿sí? Bueno, uno puede llegar a decir, bueno, está bien, entonces estamos en un tipo de cambio de crisis, ya está, digamos, a partir de ahora el tipo de cambio puede llegar a bajar un poco, ¿no? Bueno, primero que no, digamos, porque eso implicaría una baja nominal, ¿sí? Que el tipo de cambio se vaya a 900, que se vaya a 800, implica una baja, como les decía, nominal. Esto acá puede bajar, ¿sí? Este gráfico puede bajar porque baje el tipo de cambio nominal o porque se mantenga subiendo por debajo de la inflación, ¿sí? Entonces, si la inflación es mayor que la suba del dólar, en este gráfico va a ser viendo una baja sostenida del tipo de cambio. Bueno, entonces alguien también puede llegar a decir, pero con esta dinámica de inflación, la verdad es que puede pasar, como también puede ser que se dispare aún más el dólar por expectativas. Y justamente esa es mi conclusión. Yo no creo que este sea un momento de vender dólares tan felizmente, porque la verdad es que fíjense que con la dinámica de alta inflación que podemos llegar a estar agarrando, con lo último que estuvo pasando en los últimos días respecto de novedades electorales o respecto de novedades de candidatos, hay pocos momentos en la historia donde comprar dólares no nos hubiese ayudado respecto de la inflación, ¿sí? O sea, si hubiésemos comprado dólares acá, acá estamos mejor. Si hubiésemos comprado dólares acá, acá estamos mejor. Si hubiésemos comprado dólares acá, estamos mejor. El único momento en la historia reciente en el que hubiésemos estado peor si comprábamos dólares era el 22 de octubre de 2020 y alrededores, ¿no? Entonces, por el momento el tipo de cambio sigue siendo una cobertura contra la volatilidad que tenemos en este momento. Sumado a que últimamente, digamos, estos días en los que se estuvo viendo, no declaraciones, a ver, no fueron problemas de declaraciones particularmente, pero sí de aceleración de ciertas dinámicas en las cuales parecería que una salida de depósitos masivas puede llegar a generar una inflación peor que la que tenemos en este momento. Si nos remontamos al 89, ¿sí? No lo tengo en esta presentación ese gráfico, pero si nos remontamos al 89, porque si lo hacemos directamente se distorsiona todo. Pero ahí se ve que el tipo de cambio ajustado por inflación era mucho más alto incluso, ¿sí? Entonces, ante un escenario de espiralización masiva y casi decirles violenta, digamos, de la inflación, creemos que es mejor estar parado en dólares que en pesos para un inversor conservador a moderado. Si alguien me dice, bueno, pero yo quiero en parte tomar riesgo para ver si puedo sacar unas ganancias extraordinarias, está bien, sí, hay oportunidades que se pueden tomar, pero recordemos que es para un perfil agresivo, ¿sí? Y recordemos que también los perfiles agresivos no necesariamente tienen que ir con el 100% de la cartera a locuras, pueden hacer
una pequeña parte de la cartera en posiciones de más riesgo y dejar algo un poco más anclado en posiciones más conservadoras. Bien, acá lo que tenemos es que además de esta dinámica que estuvimos viendo en el tipo de cambio, hay otra dinámica que pasó un poco más desapercibida, ¿sí? Que no se vio en los medios, capaz que en algún medio especializado pudo haber aparecido, digamos, pero no fue tan vox populi como fue la del dólar, ¿sí? Y es lo que pasó en las curvas de pesos, ¿sí? Curvas les decimos justamente a estos gráficos en los que tenemos los distintos bonos argentinos y que justamente la regresión te genera una curva. Bueno, sí, la regresión acá nos genera una curva, acá son las rectas de pesos, ¿no? Porque con 2 puntos podemos hacer una recta nomás, pero en ese caso lo que tenemos son los bonos ajustados por SER, que siguen a la inflación, ¿sí? Son bonos que siguen a la inflación, y los dólar linked, que esos siguen al tipo de cambio oficial, ¿sí? Acá lo que podemos ver es que arrancamos con una medición el 1 de septiembre. El 1 de septiembre, estos títulos ajustados por la inflación rendían inflación menos 10, ¿sí? Inflación menos 10 puntos en el año, o menos 5, dependiendo del plazo, ¿sí? Entre menos 10 y menos 5. Después tenemos que el 4 de octubre se fueron a rendir inflación más 20, más 15 en algunos casos. O sea, imagínense que en un mes y chirolas la venta de títulos fue tal, ¿sí? Que elevó esta tasa casi 30 puntos porcentuales. Y esto es tasa por encima de la inflación, ¿sí? No estamos hablando de que pasaron a rendir 30%, ¿sí? Es 30% más inflación del periodo. Es bestial, digamos, esa suba de tasa. ¿En qué se basa esto? Bueno, una venta masiva de títulos de estos, porque justamente los agentes económicos decían, bueno, puede llegar a haber problemas con la deuda, ¿no? Porque se empezó a hablar de el problema de la bola del LELIQ, el problema de la bola de títulos en pesos, etc. Algunos usan una palabra un poco más explosiva, pero vamos a decirle bola, así nadie se asusta, digamos. Entonces, la cuestión es que tenemos todo este problema contingente, entre comillas, porque también si la cuestión se normaliza y si las expectativas no se espiralizan, tampoco necesariamente tiene que ser un problema, ¿sí? Puede ser una cuestión de mejorar un poco las expectativas y paliar un poquitito más toda esta situación. Pero no, digamos, o sea, el mercado dijo, antes que tener esto en la mano, prefiero pasar las elecciones, los próximos meses, la verdad que no queda claro hasta cuándo será, con fuera de este riesgo, ¿sí? O sea, no digo con los pesos en la mano, porque no necesariamente la van a pasar con los pesos en la mano, pero fuera de este riesgo. En el caso de los títulos dólar link, los que siguen al dólar oficial, fíjense que partimos de estar rendimiento dólar menos 20 a pasar a dólar casi más 5, casi 0, digamos, y después volvimos a estos niveles, ¿sí? Entonces, lo que ve el mercado es que quizás tengas un problema, ¿sí? Con la indexación de deuda a la inflación, pero no tanto quizás problemas con lo que son los títulos atados al dólar oficial. Entonces, el mercado parece estar viendo que puede llegar a haber un salto del dólar oficial y que no vaya a haber un salto en la inflación, pero al menos que ese salto en la inflación quizás no se termina materializando en un pago de esta deuda. O sea, ¿sí? Me dicen, bueno, pero si salta la inflación, ¿por qué no te van a pagar? ¿Te van a defoltear? Bueno, quizás, digamos, alguna desindexación, capaz que dicen, bueno, estos bonos los canjeamos por unos bonos más largos, o quizás estos bonos, en vez de estar atados a la inflación, van a estar atados a la hasta la inflación de cierto punto, digamos. Incluso también, a ver, figuras, digamos, que son cercanas a un posible nuevo gobierno, como Carlos Rodríguez, comentó su caso personal, que también nuevamente alguien puede llegar a decir, pero Carlos Rodríguez no es ministro y es completamente anecdótico lo que está contando de su vida.
Y es verdad, es así, pero él mismo planteó que en el 89 él era tesorero de una agrupación y que en ese momento hicieron un plazo fijo atado a la inflación y nunca se los pagaron, digamos. Y dice, bueno, esas cosas pueden llegar a pasar. Bueno, dijo eso y la verdad que esto se movió como si Carlos Rodríguez fuese ministro. O bueno, no ministro, fuese funcionario, digámosle. Entonces, en ese caso, lo que estamos viendo es que esta dinámica, no estamos diciendo que fuese responsable Carlos Rodríguez de esta dinámica, pero que ese tipo de escenarios son un poco lo que el mercado también está mirando para esto, ¿no? Entonces, alguien puede llegar a decir, bueno, está bien, si tengo pesos, lo mejor sería atarse a la inflación. Sí, lo mejor sería atarse a la inflación. El tema es que, fíjense que no parece que el mercado tenga claro que atarse a la inflación vaya a ser una cobertura efectiva porque puede llegar a terminar en un desagio o puede llegar a terminar en algún problema. Si no llega a terminar ese problema y se honran estas deudas, va a ser una inversión espectacular, ¿no? Pero con todos estos problemas en el horizonte, o con todos estos temas, o con toda esta incertidumbre en el horizonte, difícilmente podamos decir que esta sea una inversión conservadora, ¿sí? Va a ser una inversión un poco más agresiva. Bien. Ahí estamos. Ahora, ¿por qué les pongo acá la curva de futuros de dólar? ¿Sí? Los futuros de dólares son instrumentos derivados financieros que lo que hacen es, estamos pactando, ¿sí?, un tipo de cambio que se va a dar en el futuro, ¿sí? Bueno, esa operación la vamos a realizar en el futuro, pero pactamos el precio hoy. Eso es lo que ayuda es a pensar un poco cómo el tipo de cambio se podría llegar a ir perfilando para más adelante. Ahora, lo que tenemos es una intervención clara del Banco Central en este mercado. O sea, es una cuestión de que se sabe, digamos, o sea, no estoy diciendo algo como, bueno, suponemos que es el Banco Central. No, el Banco Central publica con cierto retraso su posición, digamos, en este mercado, y esa posición creció muchísimo en el último tiempo. ¿Qué tiene acá? Fíjense que en las dos primeras posiciones, lo que es octubre y noviembre, que son las más intervenidas, el tipo de cambio se mantiene a 365 pesos y 455 pesos a cierre de ayer. En este momento están un poquitito más abajo. Bueno, luego de eso, ¿sí?, diciembre ya salta a 900 pesos, ¿sí? Está bien que el volumen operado en diciembre es más bajo que los operados en los que está el Banco Central, y después continúa la suba, ¿sí? Pero fíjense este salto que pega de 455 a 900, ¿sí? Ya estamos hablando de que sería un salto en que se duplicaría el tipo de cambio en caso de estar, o sea, de cumplirse este 455 a fines de noviembre, ¿sí? Podríamos llegar a tener una suba de 100 pesos y después de esa suba de 100 pesos sobre el tipo de cambio oficial que tenemos hoy, podemos tener una suba de 450 pesos más, hasta 900. Entonces, eso es lo que hoy te puede llegar a estar mostrando el tipo de, los futuros de tipo de cambio oficial. ¿Qué es lo relevante acá? ¿Sí? O sea, alguien me va a decir, bueno, está bien, perfecto, pero todos sabemos que puede haber un salto cambiario. El problema es que hace un par de semanas, ¿sí? Hace un par de ruedas, hace un par de días, diciembre no cotizaba a 900, cotizaba a 700, ¿sí? Entonces, en un par de días subió 200 pesos. Ahora, estamos todos más o menos de acuerdo, me parece, que si el tipo de cambio llegase a subir desde 350 hasta 900 en el próximo mes y medio, ¿sí?, o 2 meses y medio, la verdad es que se aceleraría muchísimo la dinámica de la inflación y podríamos ir a un escenario de una inflación muy, muy acelerada, ¿sí? Entonces, me parece que el mercado en este caso se estaría preparando un poco más para un escenario de esa alta inflación, ¿sí?, de esa acelerada inflación, que de meramente tratar de cubrir el tipo de cambio, porque si llegamos a esos niveles de altísima inflación, ya directamente el tipo de cambio y el control de capitales se levanta porque ya no va a tener sentido que esté, ¿sí?
Entonces, esa es un poco la situación, digamos, que me parece que se está viendo. Me parece que se está acelerando esta dinámica en descontar una una aceleración de la inflación, ¿sí? En las próximas ruedas. Entonces, uno puede llegar a decir también, ya sé que me están planteando de que estás diciendo todo lo que vamos a decir, no, pero después van a tener espacio al final para hacer preguntas sobre esto, pero acá uno puede decir, bueno, acá ¿qué tenemos? Vayamos a los títulos atados por inflación, ¿sí? Entonces, por eso justamente antes de ir a esta diapositiva, lo que les muestro es que tampoco hay tanta certidumbre, ¿sí? En el pago, no necesariamente en el pago, digamos, en respetar estas condiciones atadas a la inflación que tiene la curva de dólar renta. Bien. Por otro lado, otros bonos del gobierno para mostrar la situación del país, ¿sí? Los bonos en dólares que pagan dólares. Estos son los bonos que reestructuramos en el año 2020, ¿sí? Los bonos que emitió el ministro Martín Guzmán. Acá tenemos dos tipos de bonos, ¿sí? Los que son los bonos globales y los que son los bonares, ¿sí? Unos son de legislación argentina, mientras que los otros son de legislación Nueva York, ¿sí? Entonces, obviamente, el grado de protección legal es distinto en uno que en otro, ¿sí? Porque en uno, en caso de que haya un problema con el pago o algún tipo de esas situaciones, digamos, que mejor ni las digamos y toquemos madera, ¿no? En uno vas a ir a reclamar a un juzgado en Argentina y en el otro vas a ir a reclamar a un juzgado en Nueva York. Yo no voy a subestimar a nuestros juzgados, no sé si acá no tenemos algún abogado en la sala, digamos, pero me parece que el juzgado de Nueva York va a ser un poco más duro, me parece, en las condiciones que el juzgado local, ¿sí? De hecho, se ha mostrado varias veces en el pasado que eso es así. Entonces, por eso justamente lo que se tiene es que los bonos de legislación extranjera valen un poquitito más que los de legislación local, por más que sean iguales. ¿Sí? Acá tenemos algunos que son casi iguales. O sea, entre el GD30 y el AL30, las condiciones son las mismas. Mismos cupones, mismo esquema de amortización, pagan el mismo día, etcétera, etcétera. La única diferencia es la legislación. Y fíjense que en uno, el bono cotiza a 31% de lo que va a pagar, es decir, por cada dólar que me va a pagar en el año 2030, ahora está cotizando a 31 centavos, más o menos, y el otro está cotizando a 27, casi, ¿sí? Entonces, fíjense que hay una gran diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Además, digamos, de esta explicación de por qué tenemos una verde y una oscura, ¿sí? Bueno, la cuestión acá, el principal punto es que estamos casi igual que a fines del año pasado, ¿no? O sea, esto acá, estas líneas punteadas son estas mismas curvas, ¿sí? Que están al 30 de diciembre de 2022, el último día hábil del año pasado. En este año no mejoramos mucho hasta ahora, digamos, no mejoramos respecto de ese momento la situación de la paridad de estos títulos, ¿sí? Lo que sucedió en un momento fue que, bueno, durante el año esto se movió, estuvo más abajo, después estuvo más arriba, después volvimos a este lugar, pero bueno, dentro de la ida y vuelta que tuvimos durante el año, estamos igual que antes. Por ahora, esto lo que parece indicar es que no hay una esperanza plasmada de que esta situación va a mejorar muy rápidamente ni de manera muy certera, ¿sí? Sino que esto acá podemos estar en esta duda, digamos, sobre el pago de la deuda hasta un largo tiempo más, ¿sí? O sea, la incertidumbre electoral sobre quién puede llegar a ganar, sobre qué plan se va a aplicar, sobre el destino, digamos, de la deuda en pesos, sobre la situación hasta incluso social, ¿no? Porque, o sea, uno puede llegar a decir, bueno, no nos importa que un próximo gobierno tenga muy buenas ideas, pero si de repente no las puede aplicar o lo social, digamos, después no acompaña a lo político, puede llegar a tener un problema, además, ¿no? Entonces, no es meramente el decir, bueno, está bien, pero el plan está bueno y cierra. El tema es los que se llaman implementation risks, que son los riesgos de implementación. Después el plan puede andar muy bien en papel, pero cuando lo implementás, vuela todo por el aire igual, porque quizás los individuos no se comportan como vos querías.
Entonces, eso es un poco lo que está reflejando la deuda hard dólar. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ante toda esta situación, ¿qué hacemos? Porque no les tiré una buena, digamos, fueron todas pálidas. O sea, en todos lados les tiro problemas. Los futuros me dicen que va a haber aceleración de la inflación. La deuda en pesos me dicen que capaz que no me pagan los bonos atados a ser. La deuda en dólares me dice que estamos en una situación de incertidumbre y que así vamos a seguir hasta que más o menos esto se aclare. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, me parece que esto depende un poco de la situación en la que está parada cada uno. No creo, o sea, nunca me gustó esa cuestión de agarrar y decir, bueno, ante todo esto, se pueden generar perdedores, entonces dar una cartilla más o menos para todos y ya está. No, a ver, primero, vamos a ir por caso, ¿sí? Después en las preguntas, si tienen algún otro caso, lo podemos hablar también. Pero, o sea, hoy, los que tengan pesos y deban manejar una caja, digamos, o tengan que mantenerse en pesos, o están regulados, y por una cuestión de regulación, las empresas que no pueden comprar dólares, etc. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, la situación de la deuda en pesos no es muy alentadora. Como les decía, tiene cierto riesgo entrar, entonces si prefieren entrar en alguna letra atada a la inflación, como la LECER enero, la LECER febrero, ahora que va a ganar un poquitito más de liquidez, la LECER noviembre, que vence el mes que viene, en poco más de un mes, todos esos títulos, digamos, la mayoría atados a la inflación, tienen el riesgo, como les decía, de toda esta cuestión que pueden llegar a no honrar la indexación a la inflación. Entonces, ¿cómo nos protegemos de eso y le ganamos a la inflación? La respuesta corta es que no hay forma de protegerse específicamente de eso y ganarle a la inflación. No hay producto hoy que le gane a la inflación, ¿sí? No hay tasa que hoy le gane a la inflación. Puede llegar a haber alguna, porque hoy quizás tengamos una suba de tasas, están los medios hablando de ello en este momento. Y en este caso, uno de los instrumentos un poco más seguros del mercado son los que se llaman las cauciones bursátiles, ¿sí? Que es como colocar dinero casi en un plazo fijo, es que está garantizado con activos financieros, ¿sí? Entonces uno va, pone dinero a tasa y ese dinero está garantizado con bonos del Estado, con letras, bueno, acciones, algunos, creo que los menos, dólares en forma de títulos del Tesoro de Estados Unidos, lo que Nahuel estaba comentando antes. Entonces, por ese lado, piensen que este sistema no defaultió nunca, siempre honró sus deudas y lo que tiene detrás es la garantía, digamos, del mismo mercado. ¿Cuánto rinde esto? Bueno, acá tenemos estos plazos fijos, digamos, entre comillas, que se pueden hacer a un día, a 7 días, no los puede ir renovando en esos plazos, están entre un 80 y 90%, ¿sí? Esto bajó ayer, hay que ver hoy, digamos, cuando, bueno, el mercado ya abrió, digamos, pero a ver en este momento cuánto están operando, si mantienen esos niveles. No, ya están más altos. Hoy están operando a 97, 98%, ¿sí? La verdad, no parece una mala tasa, ¿sí? En ese sentido, por el bajo riesgo que tiene. Yo la verdad es que ayer cuando saqué el gráfico para poner para hoy, vi que bajó un poco la tasa y pensé, bueno, esto debe de venir de la mano con esta reducción de riesgo que está haciendo el mercado en las últimas ruedas, de reducción de exposición al riesgo soberano y ahora también al riesgo bancario, aparentemente, también. Esta es una opción. La otra que tienen son los fondos money market o los temas cero, pero esos tienen exposición al riesgo bancario y en estos últimos días al mercado no le estuvo gustando mucho la exposición al riesgo bancario. Entonces, sepan que esto acá, los money markets, es como poner un plazo fijo en un banco. Si de repente a los bancos les hacen un plan, digamos, infame, después pueden llegar a ver impacto los tenedores, o sea, los cuotapartistas de los fondos. Entonces, quien quiere tomar nada de riesgo, a casi nada de riesgo, cauciones. Poquito riesgo, money market,
un poco más de riesgo están las letras, ¿sí? Y los bonos atados a la inflación, que como les mostraba, acá, fíjense, están rindiendo inflación más 20 casi, por ejemplo, la LECER noviembre, la LECER enero está rindiendo inflación más 5, tenemos un poco todos estos instrumentos. Por otro lado, ahora qué pasa para el resto, ¿sí? Para quien no tenga que mantenerse en pesos sí o sí. En general, mantener las posiciones dolarizadas. Ya sé que les mostré que en términos ajustados por inflación el tipo de cambio está caro históricamente, pero la verdad es que por la pinta que está tomando la dinámica, creemos que es mejor tratar de ser prudentes a que tratar de salir a buscar rendimientos por doquier. En lo que es perfiles especulativos, digamos, muy especulativos, ¿sí? Las posiciones dolarizadas las recomendamos a los incluso moderados, pero digamos, a los muy especulativos, si quieren apostar al pago de la deuda en pesos, bueno, está el T2B4, que es un bono atado al dólar oficial, que vence en septiembre de 2024, y que puede tomar un poco lo que podría llegar a ser una unificación cambiaria. Si no, también están los bonos atados a la inflación, que nuevamente ya hasta el mercado los ve como muy riesgosos, como les mostraba antes. Ahora, quienes tengan una inversión de más largo plazo, ¿sí? Estos bonos en pesos es para el más corto plazo, pero para el largo plazo y con perfil más especulativo, los bonos soberanos, ¿sí? Los que son en dólares, hard dollar, que se le dice, nos gusta el AL30 o el GD35, ¿sí? Porque son los que tienen de las paridades más bajas, ¿sí? Entonces lo que decía antes, bueno, hay unos que están pagando 30 centavos por dólar de deuda. A mí lo que me interesa en este momento, ya que no estoy tomando los bonos como un bono que me va a pagar intereses y ese tipo de cosas, sino que lo estoy comprando porque está bajo en precio, lo que me interesaría sería que sea el más castigado en precio, ¿sí? Y esos dos son el AL30, si no hay problemas en el inversor con tener legislación argentina, o el GD35, que es un poco más largo, pero que tiene legislación Nueva York y te daría un poco más de protección legal. ¿Qué pasa si alguien no puede comprar dólares o no quiere directamente estar parado en dólares, pero quiere estar dolarizado, o no quiere, por ejemplo, mandar, digamos, a través de Inbio se puede armar carteras en el exterior, ¿sí? Que esto incluso para los conservadores es una muy buena opción, ¿sí? Offshoreizar carteras, ¿sí? Mandar la cartera offshore y esperar un poco más que se resuelva esta situación. Bueno, en ese caso tenemos una cartera con CDR, que son certificados de depósito argentino, que básicamente es comprar una acción de una empresa del exterior, traer la acción, se la ponen en lo que se llama una depositaria, y después se emiten certificados sobre la propiedad de esa caja, por así decirlo, donde está esa acción, ¿sí? Entonces, es como que con pesos en el mercado local podemos tener una fracción de una acción de afuera, una fracción de una caja que tiene una acción de afuera, ¿sí? Pongámoslo de esa forma. En este caso, fíjense, tenemos una cartera que lo que buscamos es que esté bastante diversificada en sectores, y no solo que esté bastante diversificada en sectores, sino que traten de ser sectores que estén diversificados como para poder compensar las ganancias o las pérdidas que pueden llegar a tener entre sí y una baja exposición a riesgo de mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, tratamos de buscar esas acciones que se mueven bastante con el mercado y que no es que le ganan mucho cuando le va muy bien al mercado y que pierden mucho cuando el mercado le va mal, sino un poco más estables para estar lo más dolarizados posibles sin tener solo dólares en la cartera. Entonces, ¿qué tenemos? Berkshire Hathaway, ¿sí? Esta verde acá es la empresa que maneja Warren Buffett, una de las personas más ricas del mundo y que es bastante adepto al análisis de comprar empresas baratas, digamos, y esperarlas, así que es casi como un fondo. Luego tenemos Coca-Cola, ¿sí? Que Coca-Cola es consumo básico y la verdad es que se mueve bastante parecido al mercado.
Más adelante tenemos Barrick Gold, que es una minera de oro que la tenemos justamente para estar un poco más escudados de posibles problemas geopolíticos mundiales, digamos, ¿sí? El oro siempre se dispara cuando puede llegar a tener un sell-off afuera. Johnson & Johnson, como para también tener una exposición al sector médico, ¿sí? Que también es medio anticíclico. Walmart, consumo básico, lo mismo. Y luego para también contrarrestar ciertos momentos, digamos, de tranquilidad en las cuales quizás la apuesta al oro no paga, tenemos exposición a dos índices accionarios bastante diversificados, como son el S&P 500 y el Dow Jones, como para nuevamente estar planteando una exposición amplia de mercado. En este caso, fíjense que nuestra cartera sigue muy, muy bien al contado con liquidación, entonces justamente cumple el objetivo que le planteamos. Esto se puede acceder en pesos, se sale en pesos, no hay mucho problema, todo en el mercado local, y se mantiene una posición un poco más dolarizada. Ahora sí, preguntas que tengamos, respondemos preguntas de la audiencia. Nos habían pasado unas preguntas, Nau, ¿no? Sí, había pasado unas preguntas y después, bueno, quien quiera desactivar su micrófono y preguntar, siéntase libre de hacerlo. De hacerlo, por supuesto. Empecemos de última, Nau, si tenés las preguntas ahí a mano, digamos, así las respondemos. Dale. Sí. Una de las preguntas que vos me habías pasado y nada, que traemos acá para desarrollar es, en este escenario de elecciones, de evaluaciones, inflación, ¿es mejor dejar el dinero en CDRs o ENES o tenerlos en dólares bajo el colchón? Bueno, un poco de eso hablamos, ¿no? O sea, creo que eso estaba un poco cubierto. A mí particularmente me gustan más los CDR que las obligaciones negociables, ¿sí? Principalmente porque en las obligaciones negociables se está corriendo riesgo crediticio de empresas argentinas, que, a ver, quizás no estoy dudando de las empresas argentinas per se, ¿no? Pero, o sea, hoy por hoy, para pagar mucha de esa deuda en dólares, lo que hacen las empresas argentinas es pedirle esos dólares al Banco Central, ¿sí? Entonces, si desconfiamos que no hay dólares en el Banco Central para pagar la deuda soberana, y bueno, tendríamos que ver cuáles son las empresas que ante una negativa del Banco Central de la venta de los dólares para justamente pagarle a los bonistas, decidan hacer la noble, digamos, tarea de salir a conseguir los dólares ellos mismos y vender y pagarle a los bonistas. Bueno, justamente hay de esas empresas, no estoy planteando que nadie lo haría, pero justamente el problema es que rinden bastante bajo respecto de lo que es una inversión offshore, digamos. O sea, para ir a ONs prefiero directamente offshoreizar el dinero e invertir en títulos afuera. Recordemos que las tasas de Estados Unidos están cerca del 5%, y Pan American Energy, que es una de las joyas de la corona crediticia, digamos, de Argentina, rinde 6%, ¿sí? La verdad, estar en ese riesgo, digamos, local, por un par de años, por un 1% de tasa, no me cierra. Yo prefiero ahí los CDR. Y respecto de los dólares del colchón, abajo del colchón, bueno, siempre, viste, está el miedo, digamos, ahí con los dólares del colchón, de después lo que pueden llegar a ser problemas con la pérdida del poder adquisitivo. Nuevamente, lo mejor en ese caso para mí es offshoreizar e invertir afuera a mejores tasas. Pero si no, dentro de lo que es el escenario local, no veo mal quizás alguna cartera de CDR o algún fondo, digamos, LATAM, que pueda tomar suscripciones. El problema es que hoy no te las están tomando, hay que ser hay que tener bastante bien el ojo como para poder meterse en la ventana en la que los fondos justamente toman esas suscripciones. Bien, después había dos que no hice porque me parece que, Mate, ya las desarrollaste, que es con recomendación de CEDAR para esta etapa electoral turbulenta. Recomendamos que vean la última slide de la presentación de Mate, ahí está la cartera. Sí, se lo vamos a estar pasando, después lo pasamos como un PDF a Laura y Laura se los hará llegar.
Exacto. Y después, ¿qué riesgo tendrán los plazos fijos y los fondos de inversión de los bancos de aquí en adelante? También creo que un poco expusiste en el qué hacemos con la plata, con los pesos de corto plazo. Sí. Así que después, no sé si te parece, Miguel, te paso la posta de la moderación a vos, si había otras preguntas en el tintero, si querías abrir el juego en general, o cómo querías que continuemos. No sé si alguien tiene ganas de desmutearse y hacerle alguna pregunta a los oradores. Sí, ¿qué tal? Raúl te habla, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás? Tengo una consulta, no sé si ya lo mencionaron, me pasa que he estado a 10.000, mientras estaba acá en Weimar, estaba solucionando temas de la empresa justamente con todo lo que significa estar viviendo en la Argentina ahora y tener una empresa. Te consulto, ¿es posible que en poco el dólar MEP supere el valor del Blue? Mirá, eso ahí la verdad es que es un poco complicado de aseverar, digamos, porque tenés al Banco Central justamente moviendo, digamos, los hilos en el mercado del MEP y un poco el CCL. Entonces, la verdad es que en ese sentido habrá que ver si justamente aguanta el Banco Central. Yo creo que si esto se espiraliza a más inflación, sí, puede pasar tranquilamente, porque en algún punto después se termina desfasando, digamos, lo que es el mercado informal del mercado formal, ¿sí? Hoy por hoy el que está volando es el mercado informal, ¿sí? Se habla de gente que va con pesos a algún lado a comprar los dólares. Entonces, por ese lado, lo que yo veo, lo que a mí me parece es que en algún punto esa, entre comillas, corrida va a llegar a la bolsa. Hay que ver cuánto puede llegar a aguantar el Banco Central. Si vos me pedís un plazo de tiempo, la verdad que no te lo puedo decir porque depende también de la voluntad de defenderlo o de directamente cuánto dure la corrida en el informal. Para mí va a estar bancándosela y hasta el informal, si no se espiraliza, de aflojar un poco, el MEP no lo superaría. Así que yo por ahora le pongo una fichita al MEP por al menos un par de semanas. Muchas gracias. No hay problema. Chicos, tengo una consulta. Sí. Y es la siguiente. Estrategias para personas físicas que son socios de compañías que acceden al MULC. Bien, para dolarizarse esas personas, ¿sí? Una pequeña parte lo pueden hacer con CDR, recuerden que tienen un pequeño límite, y si no, están los que se llaman algunos fondos de infraestructura, que todavía están tomando suscripciones, que justamente lo que permiten es ingresar con pesos y salir con pesos sin problema a posiciones en obligaciones negociables un poco más diversificadas, que tienen alta ponderación de estas obligaciones negociables dentro del fondo por una cuestión de un periodo de adecuación que todavía siguen teniendo. Entonces, de esa forma, se está bastante pegado al tipo de cambio, no como con la cartera de CDR, un poquitito más abierto. De hecho, algunos fondos de infraestructura le vienen ganando al CCL y se podría. Ejemplos, tenés personas físicas, los puedes mandar al Desarrollo Argentino 1, ¿sí? Que es un fondo de Compass, o al, Galileo Premium, está también ahí en la cosa, y para personas jurídicas también ofrecemos el Schroeder el Schroeder Infraestructura, y el Argentina ya no, digamos, porque a partir de ayer no toma más suscripciones. Entonces, por ese lado, lo que les recomendamos es PJs, el Schroeder de Infraestructura, personas físicas, el Desarrollo Argentino 1. Bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene alguna consulta? Nada más. Bueno, chicos, les agradecemos un montón la presentación, la verdad es que estuvo súper completa y bueno, y a todos los que se pudieron unir, desde ya quedamos en contacto, así que bueno, que tengan todos un buen fin de semana largo, aprovechen a descansar. Fue una semana larga y amerita una semana larga amerita un fin de semana largo, ¿no? Totalmente. Aparte, bueno, ya el próximo fin de semana las elecciones, así que hay que prepararse. Exactamente. Gracias por la invitación y quedamos a disposición.
Bueno, saludo. Gracias por la charla, gracias por la información. hasta luego. Gracias a ustedes.